durante una visita inesperada. Anthony anunció casualmente: «Aquí es donde viven mis padres», sorprendiendo a todos. Detrás de él, sus suegros sonrieron brillantemente, sus expresiones irradiando alegría. Yo estaba en medio de una reunión en línea cuando la noticia estalló. Rápidamente me silencié, ofreciendo una disculpa apresurada a mis colegas, finalizando la llamada con una irritación apenas disimulada. Al girar para enfrentar la puerta, no pude quitarme la molestia por su timín. «¿Por qué la visita sorpresa?», logré preguntar, manteniendo mi tono estable. «Querida, estamos aquí para ayudar a pagar la casa», declaró mi suegro con una sonrisa orgullosa, una afirmación tan ridícula que casi me hizo reír en voz alta. Ni él ni mi suegra tenían trabajos, pero ahí estaban, impulsados por el apoyo inquebrantable de Anthony. Una ola de consternación me inundó, y por un breve momento, la idea del divorcio cruzó por mi mente. «Me voy», anuncié, observando cómo la sorpresa se extendía por los rostros de los tres. Con una hipoteca de 6.500 pesos al mes, no pude evitar sonreír mientras comenzaba a empacar para mi próximo viaje de negocios. Con maleta y libreta de banco en mano, me preparé para salir. «Adiós», llamé sobre mi hombro, con la intención de transferir el título de la casa a Anthony. La perspectiva del futuro me llenó de una sensación de emoción. Soy Mary, una diseñadora gráfica de 45 años que se volvió independiente hace 4 años. Desde entonces, he tenido la suerte de conseguir numerosos proyectos, ganando mucho más de lo que alguna vez gané. Ahora, vivo en un lujoso condominio en un rascacielos. Hace 2 años, conocí a Anthony a través de Patricia, mi exjefa y su prima. Él era amable, honesto y había estado soltero por mucho tiempo, luchando por mantener relaciones. En ese momento, mi negocio estaba prosperando, y acababa de comprar el último piso de este condominio, que también servía como mi oficina. El matrimonio no estaba en mi radar, pero Patricia me instó a conocer a Anthony. Cuando finalmente nos conocimos, me impactó su ternura y espíritu juvenil. A pesar de su edad, conectamos instantáneamente y nos comprometimos en menos de 8 meses. Aunque mis padres habían fallecido, mi hermano y su esposa se unieron a mí en la reunión familiar, que también incluyó a los padres de Anthony y a la prima Patricia. A pesar de que la reunión fue en general agradable, el comentario de mi cuñada, «esto parece tenso», persistió en mi mente. Nunca esperé que su advertencia resonara tan profundamente. Después de casarnos, Anthony se mudó a mi condominio y comenzamos nuestra vida juntos. Su trabajo era exigente, requiriéndole salir antes del amanecer y no regresar hasta después de medianoche, y ganaba solo una cuarta parte de lo que yo hacía. Al ver a Anthony agotado cada día, le sugerí suavemente: «Quizás sería mejor para tu salud considerar un trabajo menos exigente». Su reacción fue inmediata y llena de intensidad. «¿Estás diciendo que debería renunciar? ¿Crees menos de mí porque gano menos?», respondió, su voz llena de enojo. Fue nuestra primera pelea real, y me sorprendió su respuesta feroz. Nunca habíamos discutido así antes. La culpa me inundó por menospreciar su trabajo sin querer, y rápidamente me disculpé. «Lo siento, no quise menospreciar lo que haces, solo me preocupa mucho tu bienestar». Con eso, Anthony se suavizó y ofreció su propia disculpa. Resolvimos la discusión rápidamente, pero después, hablar sobre su trabajo se volvió cada vez más difícil. Comenzó a llegar a casa incluso más tarde, a veces pasando la mitad de la semana en la oficina. Me preocupaba por su salud, pero parecía prosperar en su trabajo, así que me enfoqué en hacer nuestro hogar lo más acogedor posible para su regreso. Una noche, tocó el tema de las facturas médicas de su padre, explicando que su madre estaba hospitalizada por dolor de espalda. «¿Podríamos quizás aumentar el dinero que enviamos para ayudar con los gastos médicos de mi papá?», preguntó suavemente. En la habitación del hospital, frente a sus padres, suspiré internamente, pero no dudé en aceptar. No tenía padres propios, y nuestro hogar dependía en gran medida de mis ingresos, aunque Anthony contribuía con una parte de su salario a sus padres. Aunque su contribución era mínima para un hombre en sus 40, estaba claro que estaba proporcionando adecuadamente para sus necesidades. Sin embargo, cuando pidió aumentar su apoyo financiero, dudé, sabiendo que vendría de mis ganancias. Decir que no frente a sus padres me parecía casi imposible. «Anthony, eres muy generoso. Gracias. Esto significa mucho para nosotros», expresaron sus padres con gratitud, sus ojos puestos en nosotros. Bajo su mirada apreciativa, acepté a regañadientes enviar más dinero. Después, mis suegros comenzaron a comunicarse más frecuentemente para pedir ayuda financiera, citando diversas necesidades más allá de solo gastos médicos. A pesar de mi deseo de negarme, me encontré cada vez más desafiada para hacerlo.
anticipando mi posible negativa. Se volvieron hacia Anthony, quien tenía un punto débil por las peticiones de su madre. Una y otra vez, él cumplía con sus súplicas por un apoyo financiero mayor, tensionando aún más nuestras finanzas. El día que enviamos a mis suegros en un taxi después del alta de su padre del hospital, Anthony y yo regresamos a casa, solo para ser sorprendidos por su inesperada presencia esperando afuera. Es difícil para papá subir las escaleras, así que pensamos que sería mejor si nos quedamos aquí hasta que su espalda se recupere por completo, explicó Anthony, dejándome completamente descolocada. No puedes decidir eso sin discutirlo conmigo primero, protesté. Mi asombro hizo que mi suegra frunciera el ceño. Mi suegro se plantó desafiantemente en la puerta, como si nos instara a dejarlos entrar. Está bien, ¿verdad?, preguntó Anthony, echando un vistazo a mí por un breve momento antes de desviar la mirada, sugiriendo que quizás ya habían hablado sobre esto sin mí. A regañadientes, concedí, está bien, pueden quedarse hasta que se recuperen completamente, dije, invitándolos a entrar. Mientras se acomodaban en nuestro sofá de la sala, mi suegro comentó, mira este lugar, es tan bonito. Nuestra casa tiene 48 años y se está desmoronando. Mi suegra intervino, sí, definitivamente está mostrando su edad. Anthony asintió, insinuando que su estancia podría ser más larga de lo que anticipaba, aunque tenerlos aquí podría aliviar la carga financiera ya que ya los estaba apoyando. Estaba lejos de estar emocionada por la idea de vivir juntos bajo un mismo techo. Renovar casas viejas está bastante de moda hoy en día. ¿Lo han considerado?, sugería Anthony, con la esperanza de guiarnos hacia una solución alternativa. Sí, tal vez, respondió de manera indiferente. 3 años en nuestro matrimonio, lo que debería haber sido nuestra fase de luna de miel se había desvanecido. Ni siquiera habíamos tomado un viaje de luna de miel. Este condominio servía tanto como mi hogar como mi oficina, lo que funcionaba bien cuando Anthony estaba en el trabajo. Sin embargo, con mis suegros alrededor todo el día, la dinámica se volvió cada vez más difícil. Si vamos a vivir juntos, prefiero mudarme a su casa y mantener este lugar como mi oficina, pensé. Mi resistencia inicial parecía haber empujado el tema de la convivencia permanente al fondo. Sin embargo, meses después del alta de mi suegra no mostró ninguna intención de llevarlo de regreso a su casa. Sus pertenencias comenzaron a desbordarse lentamente de la habitación de huéspedes hacia la sala. Un día, noté que el papá de Anthony había ido a jugar boliche y parecía perfectamente saludable. 2. Me aventuré a decir, Anthony, tu papá parece estar bien ahora, incluso fue a jugar boliche hoy, tal vez es hora de que piensen en regresar a casa. Su reacción fue inmediata y aguda. ¿Qué estás diciendo? Enviar a mi papá de regreso con su mal de espalda es cruel. ¿Y si empeora? Esta táctica de elevar la voz para afirmar el control se estaba volviendo demasiado familiar, dejándome a menudo en desventaja, especialmente porque mi suegra generalmente estaba de su lado. Esta dinámica había persistido durante 3 largos años. Durante este tiempo, yo manejé todas las tareas del hogar mientras mis suegros disfrutaban de sus salidas. A pesar de la aparente recuperación de mi suegro, no había señales de que planeaban regresar a su propia casa. En un día particularmente agitado, mencioné, lo siento, tengo una reunión a las 2 de la tarde, hoy, así que almorzaré en mi habitación. ¿De acuerdo? Puse mi almuerzo sobre la mesa y fui a prepararme para la reunión. Entendido, pero deja los platos para después, respondió mi suegra despectivamente, sin apenas mirar hacia arriba. Cuando el reloj marcó las 2, comenzó mi reunión en línea. Sin embargo, aproximadamente 12 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Anthony, flanqueado por sus padres que asentían, declaró, aquí es donde vivimos mi papá y yo. Me disculpé rápidamente con los participantes de mi reunión y terminé la llamada, con la frustración burbujeando bajo la superficie. Te dije que tenía una reunión a las 2 p.m., murmuré mientras me acercaba a la puerta, preguntando con calma, ¿por qué estás haciendo esto de repente? Mi suegro sonrió con desdén, pagaremos la hipoteca, así que puedes irte. Su audacia me hizo reprimir una risa, y respondí, está bien, me iré, sorprendiendo a los 3. Con una hipoteca de 6.500 pesos al mes, la perspectiva de seguir adelante con mis planes me trajo una sonrisa interna. Mantuve una expresión solemne, plenamente consciente del peso de mi decisión. Afortunadamente, tenía programado un viaje de negocios de una semana que comenzaría al día siguiente. Armada con mi maleta meticulosamente empacada y libreta de banco, me dirigí a la salida. Adiós, dije, despidiéndome de un hogar que se había convertido en un campo de batalla.
La primera orden del día era transferir el título de la casa a Anthony. Llena de emoción por los cambios inminentes, me registré en un hotel, ansiosa por comenzar un nuevo capítulo. Inmediatamente contacté a un agente inmobiliario para iniciar el proceso de transferencia de mi casa, lo que incluía abordar la hipoteca. El éxito de la transferencia dependía de la capacidad de Anthony para manejar los pagos de la hipoteca. Si los encontraba inasequibles, nuestras opciones serían un pago único o vender la propiedad. Aceptando esta realidad, le indiqué a la gente que también me ayudara a encontrar una nueva residencia que pudiera servir como espacio de oficina. Dado que mi trabajo era principalmente remoto, tener un área dedicada para reuniones con clientes era esencial. El agente encontró rápidamente un apartamento perfecto a unos 30 minutos de mi antigua casa. Ofrecía una excelente seguridad, y después de una breve visita, tomé la decisión impulsiva de comprar el lujoso espacio, viéndolo como una merecida recompensa por mi arduo trabajo. Mientras tanto, me quedé en un alojamiento temporal. Una vez que todo estuvo en orden, contraté a una empresa de mudanzas profesional para gestionar el proceso de empacar y mudarme. Desafortunadamente, durante la mudanza, mis suegros y Anthony estaban presentes y hicieron varios comentarios despectivos sobre mí. Esto llevó a un momento incómodo cuando uno de los mudadores comentó: «Tienes una familia difícil», dejándome momentáneamente avergonzada. Una semana después de instalarme en mi nuevo apartamento, recibí una llamada de un ansioso Anthony. Sus preguntas sobre la transferencia de la hipoteca indicaban que finalmente había comprendido la seriedad de la situación. En el fondo, podía escuchar a su padre insistiendo en voz alta para que regresara de inmediato. A pesar de sus demandas anteriores para que me fuera, Anthony parecía confundido sobre el divorcio. «Pero nos estamos divorciando, ¿verdad? Es injusto que yo maneje la hipoteca si tú eres quien vive allí», argumentó. Le recordé su mensaje claro de que debía irme, reproduciendo la grabación del día en que irrumpieron en mi reunión en línea, que había guardado para documentación. Anthony se sorprendió, habiendo olvidado que tenía la costumbre de grabar las reuniones. Sin desanimarme, le expliqué los próximos pagos de la hipoteca, que estarían sujetos a una verificación de crédito. Claramente desinformado sobre los detalles, Anthony preguntó sobre el pago mensual, lo que me provocó una risa. A pesar de mis explicaciones anteriores y de mostrarle los documentos, parecía ignorante sobre la hipoteca mensual de 6,500 pesos. Su asombro era palpable, dejándolo sin palabras. Esto hizo que su madre interviniera, cuestionando la cantidad y afirmando que el salario de Anthony debería ser suficiente para cubrirlo, sin que sus padres lo supieran. Anthony no había compartido los verdaderos detalles de sus ingresos, lo que llevó a su madre a declarar audazmente que ya no proporcionarían apoyo financiero. Ante esto, no pude evitar reírme, para visible molestia de ella. Sintiendo la necesidad de aclarar, revelé la cantidad real de la hipoteca. «Son 6,500 pesos al mes», afirmé sin rodeos. «¿Qué? $6,500 es el salario mensual de Anthony? Eso es absurdo». Su sorpresa era palpable, pero luego se rió despectivamente. «Eso es imposible. Anthony nos ha estado enviando 5,500 pesos cada mes. Si su salario es de 6,500 pesos, nos estaría enviando casi todo». «Deja de mentir», exclamó, sin querer aceptar la verdad. Manteniéndome compuesta, le dirigí a las pruebas. «Mira en la estantería justo al lado de la entrada de la sala. Allí encontrarás los recibos de salario de Anthony. Si lo dudas, compruébalo tú misma». Con escepticismo, me acusó de falsificar los detalles y se dirigió a verificar los documentos ella misma. En el fondo, podía escuchar a Anthony tratando de intervenir. Pronto, su tono cambió a uno de incredulidad por teléfono. «¿Qué? Aquí no hay ni 5,500 pesos. Anthony, ¿qué está pasando?». Resultó que el salario real de Anthony era incluso más bajo de lo que había revelado, y podía escuchar a sus padres bombardeándolo con preguntas. «Puede que no me oigas, pero solo para que lo sepas, la hipoteca de la casa es de 6,500 pesos al mes. Cuídate», declaré claramente. No importa si me escucharon o no. Terminé la llamada. Anthony intentó comunicarse conmigo varias veces después, pero ignoré todos sus intentos. «Hablemos de esto a través de un abogado de ahora en adelante». Le envié un mensaje de texto, cortando cualquier comunicación directa. El abogado que contraté manejó los frecuentes intentos de contactarme en los días siguientes finalmente se desvanecieron. Después de un tiempo, presenté una solicitud de compensación a través de mi abogado. Cuando finalmente llegó una respuesta, no pude evitar reírme de su contenido. Parecía haber sido redactada por un equipo de abogados cuestionables del lado de Anthony, y la declaración era casi cómica. «Las acusaciones hechas por Celis son falsas.
y la verdadera víctima es nuestro cliente. Exigimos compensación por el sufrimiento emocional. Todo lo que pude decirle a mi abogado fue, lo siento. A medida que los procedimientos de divorcio se acercaban a su conclusión, hicieron poco para reparar nuestra relación. Tenía muchas ganas de distanciarme de un esposo que podía hacer tales demandas irracionales. Quiero conocer a mi cliente en persona para discutir esto, expresé firmemente a través de mi abogado, señalando mi intención de manejar las cosas de manera formal y definitiva. Parece que Anthony no está al tanto de esto, comentó mi abogado, entregándome una carta. La carta solicitaba verificación de las afirmaciones hechas por Anthony y sugería una reunión para discutirlas. A través de mi abogado, acepté la reunión pero elegí un lugar lejos de mi casa, tomando las precauciones necesarias. El día de la reunión programada, solo apareció el abogado de Anthony. Él mismo no asistió. El abogado opositor, un joven y cortés individuo, me saludó respetuosamente al llegar. Me explicó que su cliente era en realidad la madre de Anthony y admitió que Anthony había permanecido en gran medida en silencio durante sus discusiones, evitando el contacto visual y permitiendo que sus padres lideraran las acusaciones en mi contra. Mientras hablábamos, el abogado presentó un documento que delineaba las supuestas acciones indebidas que había cometido. Sin embargo, tanto mi abogado como yo reconocimos rápidamente que el documento estaba elaborado para hacerme ver mal. Me tomé mi tiempo para aclarar cada punto, y el abogado opositor escuchaba atentamente, asintiendo con comprensión mientras mi abogado presentaba evidencia concreta que respaldaba mis explicaciones. Entiendo. El contenido de sus declaraciones es completamente diferente. Sally, tienes pruebas sólidas y un caso fuerte, comentó el abogado opositor durante nuestra discusión. Corregí un error significativo en su documento, y él se mostró visiblemente sorprendido por la claridad y la exhaustividad de mi explicación. Una vez que nuestra reunión concluyó, se fue con la misma profesionalidad que había mostrado al llegar. Mi abogado y yo luego planeamos cómo contrarrestar las falsedades perpetuadas por Anthony y sus padres, contactando a otras partes relevantes para discutir la posible compensación. Cerca de un mes después, Anthony y sus padres llegaron para otra reunión, luciendo desgastados y ansiosos. Su madre me lanzó una mirada hostil, claramente descontenta con el entorno. Parece que te estás divirtiendo con todos estos problemas. ¿Quién crees que es el responsable de esta situación? Escupió despectivamente, claramente molesta por el lujoso comedor privado que había elegido, un lugar que una vez adoraba. Desafortunadamente, ¿ya no te gusta este lugar?, respondí, tratando de aligerar el ambiente. Solías amar venir aquí, ¿verdad? Su respuesta fue sombría. Su irritación probablemente intensificada por el hecho de que su abogado anterior había abandonado su defensa tras conocer la verdad. Fuimos recibidos por el personal del restaurante, que había sido informado sobre nuestra situación y nos condujo a una sala privada. Anthony permaneció en silencio hasta que todos estuvimos sentados, pero luego, inesperadamente, se volvió emocional. Sally, me equivoqué, por favor, ayúdame, no puedo seguir así, haré lo que digas, por favor, vuelve, suplicó, dejando a sus padres en un asombroso silencio. Le ofrecí una sonrisa amable, aliviando momentáneamente su angustia, pero permanecí cautelosa respecto a la sinceridad de sus intenciones. Observando el drama que se desarrollaba, hice un gesto sutil a mi abogado, instándolo a entregarle a Anthony un documento crucial. El color de su piel se desvaneció al recibirlo, antes de que pudiera leerlo. Su madre, furiosa, le quitó los papeles de las manos y me miró con desdén. El documento, marcado con tinta roja brillante, refutaba meticulosamente cada una de las afirmaciones de Anthony. En un ataque de rabia, le arrojó agua a la cara, reprochándome por mi supuesta arrogancia. Para sorpresa de todos, me eché a reír, encontrando la pura absurdidad de la situación inesperadamente humorística. Esta reacción los sorprendió a todos, incluido mi abogado. Sí, parece que no era la esposa perfecta, bromeé con ligereza. Había soportado la carga de las tareas del hogar, soportado críticas por mi infertilidad y había visto mis ingresos manipulados, mientras los padres de Anthony presionaban incansablemente sus reclamos en mi contra. En ese momento tenso, mi abogado presentó una fotografía que silenció la sala. Mostraba a Anthony entrando en un hotel con una joven, mi antigua jefa y prima de Anthony, Patricia. La sorpresa fue palpable. Anthony se encontró incapaz de defenderse ante esta evidencia contundente. Patricia dio un paso al frente, revelando la verdad y la extensión de la traición de Anthony. Con la verdad ahora expuesta, le entregué a Anthony los documentos de divorcio junto con los documentos para la compensación. Abrumado por las revelaciones, Anthony se derrumbó en lágrimas, y sus padres,
igualmente conmocionados, no tuvieron más remedio que confrontar la realidad de las acciones de su hijo. Dentro de un mes, Patricia me informó que la presión financiera había obligado a Anthony y sus padres a mudarse. Su salario ya no era suficiente para mantener su estilo de vida anterior, y ahora buscaban reducirse. Curiosamente, la compensación por mis problemas y el engaño que había soportado fue cubierta por los padres de Patricia. En un giro sorprendente, Patricia encontró el amor con el antiguo abogado de Anthony, atraída por su clara decisión. Aceptando estos giros inesperados, comencé a escribir un blog sobre mis experiencias, lo que abrió nuevas oportunidades de escritura. Desde el divorcio, he sido cortejada por un ejecutivo de negocios que conocí a través del trabajo. Nuestra relación ha florecido en una romántica, y recientemente propuso que nos mudáramos juntos. Mientras me preparo para nuestra cita mañana, me encuentro reflexionando sobre el camino que me llevó hasta aquí. Sentada frente a mi computadora una vez más, me siento segura de mi decisión y lista para abrazar lo que venga a continuación.